¿Cuándo usamos notación científica? En dos ocasiones, por lo menos. Cuando tenemos números extremadamente grandes con un montón de ceros, o también cuando tenemos números muy pequeñitos que también llevan un montón de ceros. Normalmente, pues quizá usted diga, yo nunca me voy a topar con ese tipo de números, pero eventualmente en materias como física o química, llega uno a ver este tipo de números muy grandes o extremadamente pequeños. Por ejemplo, si en algún momento usted está midiendo la distancia que hay desde aquí hasta el Sol, le va a salir un número muy grande. Si mide la circunferencia de la Tierra en metros, por ejemplo, le va a salir un número muy grande. ¿Y qué hay? Si, por ejemplo, usted quiere medir el tamaño del átomo de algún elemento químico, en ese caso el número será extremadamente pequeño. Entonces, resulta un poco incómodo y poco práctico el uso de la notación estándar, de la notación decimal, por ese poco de ceros que tiene que a veces no nos da información útil. En lugar de eso, nosotros podemos escribir el número en notación científica. La notación científica lo que hace es que multiplica un número por un múltiplo de 10, por una potencia de 10, mejor dicho, todavía. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo logramos hacer ese cambio? Vamos a aprender las dos cosas. Si yo tengo un número en notación decimal, ¿cómo pasarlo a notación científica? Y viceversa. Si está en notación científica, ¿cómo expresarlo como un decimal? Vamos por partes. ¿Cómo convertir números a notación científica? Paso número 1. Correr el punto del número decimal original a la derecha del primer dígito diferente de 0. Esto dará un número mayor o igual a 1 y menor que 10. O sea, nosotros tenemos que correr el punto tantas veces como sea necesario hasta que el número se convierta en un número, préstele atención, mayor o igual a 1. O sea, puede ser todavía el 1, ¿verdad? Aquí dice igual a o mayor, pero menor que 10. Observen que aquí no dice menor o igual que 10, ¿verdad? Sino que estrictamente menor que 10. No puede ser 10. 2. Contar el número de lugares que recorrimos el punto decimal para obtener el número en el paso 1. Si el número original era 10 o mayor, la cuenta se considera positiva. Si el número original era menor que 1, consideramos la cuenta como negativa. Por último, multiplica el número que obtuvimos en el paso 1 por 10 elevado a la cuenta. La cuenta es cuántas veces corrimos el punto, ¿no? Entonces, ese va a ser el exponente, el que se obtuvo en el paso 2. Bueno, toda esta teoría la podemos llevar a la práctica. Si ustedes ven por aquí, yo tengo el número 10.700 y pretendo convertirlo, está en notación decimal, pretendo pasarlo a notación científica. Claro, alguien es probable que me diga, este número 10.700 no tiene punto decimal, como menciona aquí la teoría. Hay que correr el punto. Entonces, por defecto, muchachos, los números enteros tienen el punto decimal en el extremo de la derecha. Así como, por ejemplo, este otro que yo tengo aquí, 972.000, el punto lo tiene ahí, donde está apuntando el cursor. Lo único, pues, que no se les coloca normalmente. Pero si nosotros necesitáramos ponerlo, es ese el lugar apropiado para hacerlo. ¿Ok? Entonces, es por eso que ustedes me ven aquí, que yo corro, ¿eh? Esto que yo puse aquí en rojo es donde voy corriendo el punto decimal. Ahora, pregunta, ¿por qué me detengo justo aquí, en 1.07? Porque es ahí donde cumplo las características que me acaban de dar ahí en la teoría. Es ahí cuando el número se convierte en un número mayor o igual a 1, pero menor que 10. Observen ustedes que nunca antes eso había sucedido. Por ejemplo, si yo me hubiera detenido aquí, el número sería 1070.0. No me sirve. Es mayor que 10. Mientras que según lo vemos ahí en la teoría, perdón, el número tiene que quedarme menor que 10 y mayor que 1. Si yo me hubiera detenido aquí, el número era 107.00, ¿verdad? Ese punto 00 yo puedo obviarlo. 107 no es menor que 10.
Y si me hubiera detenido aquí, 10.7 tampoco es menor que 10. ¿Se dan cuenta ustedes que aquí es la primera vez en que se cumple esto? Que el número sea mayor o igual a 1 y menor que 10. Ajá, y si alguien todavía se pregunta, ¿y por qué no puede correrlo una vez más y que le quede 0.107? Ya no se cumpliría esto, ¿verdad? Mayor o igual a 1. Se dan cuenta que solo hay una posible posición donde colocar el punto. Esa donde yo lo dejé. Lo importante ahora es contar cuántas veces corrí ese punto. Pregunta, ¿cuántas veces la corrí? ¿Cuántas cuentan ustedes ahí? 4. ¿Están de 4. acuerdo que son 4? Ok. ¿Y por qué positivo? Así como lo pongo, como lo tengo aquí en la derecha. ¿Se dan cuenta que tengo positivo 4 en la cuenta? ¿Va? Aquí. ¿Por qué es positivo? Por lo que me decían por aquí. Si el número original era 10 o mayor, ¿cuál era el número original? 10.700. Por supuesto que era 10 o mayor que 10. ¿Verdad? Entonces la cuenta se considera positiva. ¿Qué hacemos a continuación para expresarlo en notación científica? Colocamos el número que nos quedó, 1.07, los ceros que quedan totalmente al extremo derecho, podemos suprimirlos, estos dos últimos ceros. Este cero de aquí no lo podemos suprimir, o sea, estaría mal que yo pusiera aquí 1.7, porque este cero sí cuenta en el valor relativo, está en medio de otros dos números diferentes de cero. Los ceros que quedan totalmente a la derecha después del punto no valen. Lo mismo que los que quedan a la izquierda en la sección que está a la izquierda del punto, precisamente. Entonces, colocamos 1.07 por 10 elevado a la ¿cuánto? A la 4. ¿De dónde sale este 4? De la cuenta que nosotros acabamos de hacer de cuántas veces se tuvo que mover este punto hacia la izquierda. ¿Estamos bien entonces? ¿Se entiende por qué 10.700 en notación científica es 1.07 por 10 a la 4? ¿Qué dicen? Sí, vamos bien ahí. ¿Nadie le quedan dudas? Ok, hagamos este otro entonces. 972.000. Lo que les decía, el punto está aquí al final, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo tengo que correr para que me quede un número mayor que 1, pero menor que 10? 1, 2, 3, 4, 5 veces. Todos estamos de acuerdo que tiene que ser 9.72. No lo puedo correr más, no lo puedo correr menos, porque ya no se cumpliría la condición de la que hablamos. Este conteo es positivo porque 972.000 es mayor que 10. ¿Cómo escribo 972.000 en notación científica? 9.72 por 10 elevado a la 5. ¿Okay? Entonces, es interesante saber que estos números se pueden escribir así porque me dice cuáles son las cifras significativas, ¿verdad? Estas son las que más me importan, el 9.72, ¿verdad? Y me permite compararlo con otros números grandes por la potencia que tiene el 10. Un método de comparación. Y bueno, por una situación muy similar, este número, que ¿cómo se lee? 7.800 millones 124.000, ¿verdad? Al menos en español se lee así. Digo en español porque los estadounidenses tienen otra manera de contar los números, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha tocado, o si alguno de ustedes estudió en escuela bilingüe. Para ellos, cuando usted llega a 1.000 millones es un billón, ¿cierto? Y a veces hay problemas en la traducción por eso. Hay personas que cuando leen un billón en inglés, lo traducen un billón al español, 1 billion. Lo traducen un billón al español, lo cual está malo. En el resto del mundo, si no me equivoco, ¿no? Tal vez haya uno o dos países más, no sé, pero en el resto del mundo, 1 billón son 1 millón de millones, no 1.000 millones como lo hacen los estadounidenses. Y como usted pudo haber aprendido si estaba leyendo libros en inglés. ¿Verdad? Entonces, les hago la acepción porque yo sé que
Aquí hay de todo, ¿verdad? Quizás hay algunos que estudiaron en bilingüe y otros no. Entonces es importante saberlo. Aquí nosotros eso no lo vamos a leer 7.800.000.124.000, sino 7.800.000.124.000. Es lo correcto, ¿verdad? A leer. Bueno, entenderán ustedes por qué esa cifra que yo tengo por ahí se debe de escribir como 7.800.124 por 10 a la 9. ¿Por qué este exponente 9? Fíjense, yo tengo que correr el punto de aquí, 3, 6, 9 posiciones para que llegue aquí al 7.8. Y es de ahí de donde sale este exponente 9. Hay quienes se verían tentados a eliminar todas estas cifras de aquí después del 8, pero ya no sería exacto el número, ¿verdad? Sería una aproximación. Si usted solo escribe 7.8 por 10 a la 9, estaría diciendo simplemente 7.800.000.000 aproximado. Exactamente así se escribe. Únicamente podemos deshacernos de estos últimos 3 ceros que están por aquí. Ahora, alguien dirá, bueno, pero no hemos tratado este caso en el que dice, si el número original era menor que 1, consideramos la cuenta como negativa. No se preocupe, aquí está. Este es el caso de los números extremadamente pequeños. Noten que aquí no me sirve correr el punto hacia la izquierda porque el número se volverá cada vez más pequeño. Y yo quiero que tarde o temprano quede un número mayor que 1, pero menor que 10. Entonces aquí tengo que correr el punto, pero hacia la derecha. 1, 2, 3, en 4 ocasiones. ¿Ok? Para que se convierta, miren, precisamente en 3.86 por 10 elevado a la cuánto, a la menos 4. ¿Por qué este exponente es negativo? Lo hemos dicho acá. Si el número original era menor que 1, y verdad que 0.000386 es menor que 1, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué pasa con el exponente? Es negativo. ¿Ok? Entonces, ¿se entiende aquí cómo convertir un número decimal a notación científica? Sí, vamos bien. Ok. Y si nos toca el camino de vuelta, o sea, ahora usted tiene un número en notación científica y le gustaría saber cuánto es en decimal. Bueno, bajemos un poquito aquí en este documento y chequemos. Bueno, un último ejemplo antes de eso. 0.0083, que también es un número pequeño, menor que 0. Tenemos que correr 1, 2, 3 posiciones el punto para que se convierta en 8.3, un número mayor que 1, pero menor que 10. Está entre 1 y 10. Por 10 elevado a la menos 3. Otra vez observen el signo, ¿verdad? Del exponente. Un exponente negativo. ¿Okay? Entonces, porque corrimos 3 veces el punto hacia la derecha, en esta ocasión el exponente termina siendo negativo. Vámonos aquí, que era lo que quería mostrarles. ¿Qué se hace para convertir un número de notación científica a forma decimal? Ahí está una serie de pasos. ¿A quién le gustaría leerlo? ¿Cuáles son los pasos que debemos dar? ¿Nos quiere ayudar, porfa, Ángel? Para convertir un número de notación científica a forma decimal. Primero, observar el exponente de la potencia de 10. Segundo, si el exponente es positivo, el punto decimal del número mayor o igual que 1 y menor que 10 se recorre a la derecha el mismo número de lugares que el exponente. Quizás sea necesario agregar ceros al número. Esto dará como resultado un número mayor o igual que 10. Si el exponente es 0, el punto decimal no se mueve. Se elimina el factor 10 a la 0, porque es igual a 1. Esto dará como resultado un número mayor o igual a 1, pero menor que 10. Si el exponente es negativo, el punto decimal del número se mueve a la izquierda, el mismo número de lugares que el exponente, sin contar el signo negativo. Tal vez sea necesario agregar ceros. Esto dará como resultado un número menor que 1. Excelente, muchas gracias. Es decir, toda la importancia o todo el proceso viene a dar aquí, al exponente. Usted debe mirarlo. Hay 3 posibilidades con ese exponente. Como es un número entero, solo tenemos 3 casos.
¿Es negativo? ¿Es positivo? ¿O es cero? Veamos este primer caso. El número, el exponente es positivo. ¿Qué tengo que hacerlo? Bueno, agarrar este número y correr el punto tantas veces como me lo diga el exponente. En esta ocasión, 4. Entonces, el punto lo muevo 1, 2, 3 y 4 veces. Ahora, si se fijan bien, estos espacios me quedaban vacíos aquí, ¿verdad? Porque el número solo era 2.9. Hasta aquí llegaba. Entonces, en estos espacios vacíos que me quedaron aquí, ¿qué hago yo? Tal como decía por aquí, quizás sea necesario agregar ceros al número. Entonces ahí no voy a dejar esos espacios vacíos, ¿verdad? Sino que los relleno con ceros. Total que 2.9 por 10 a la 4 se convierte en 29.000. Observen que aquí al final no coloco punto, ¿verdad? Porque como es un número entero, los números enteros como por un acuerdo, no se les coloca el punto ahí al final. Tampoco estaría mal si usted lo pone, ¿verdad? Te pone 29.000 puntos. No está malo, pero sí estaría raro, la verdad. ¿Ok? Estaría un poco raro. Pero malo, no. ¿Sí? Sería un poco raro, la verdad. No se hace, ¿va? Por lo general. Pero bueno, malo no estaría. Ahora, un segundo ejemplo. Aquí el exponente es negativo. ¿Qué se hace en estos casos? 6.28 por 10 a la menos 3. Si el exponente es negativo, ¿hacia dónde se mueve el punto? Hacia la izquierda. Tarde o temprano, cuando el exponente es negativo, le quedará un número menor que cero. Normalmente, ¿no? Un número menor que cero. Entonces, observen lo que hacemos. ¿no? 6.28, ¿no? ¿Cuántas veces lo voy a correr? 1, 2 y 3. El punto queda aquí. ¿Están de acuerdo en que estos dos espacios me quedarían vacíos? Entonces, ya hablamos de que esos espacios vacíos se rellenan con cero. Ahora, tampoco se ve bien que un número usted solo lo ponga .00628. Ajá, y en la parte de los enteros, ¿qué va a dejar? Bueno, como no hay nada, usted coloca un cero extra todavía más. Observen que este cero no es para rellenar los espacios vacíos, sino que es porque aquí no había nada en la sección de los enteros. Y estéticamente no se ve bien tampoco, es raro que usted ponga un número sencillamente como .00628. Entonces, para que no se vea feo, ¿qué le hacemos? Le ponemos un cero ahí, ¿ok? Entonces, el número 6.28 por 10 a la menos 3 es exactamente lo mismo que 0.00628. Ahí lo transformamos. Y finalmente llegamos al caso que quizás sea el más fácil. Este tercero, miren, en el cual el exponente es cero. ¿Qué se nos decía que hiciéramos si el exponente es cero? Aquí ven el segundo caso, más bien el caso B. Dice, el punto decimal no se mueve. Simplemente se elimina el factor 10 a la 0 porque es igual a 1. Este es lo mismo que tener 1, ya lo hemos aprendido. Y 4.1 por 1 es el mismo número. O sea que simplemente usted se deshace de esto, de el por 10 a la 0 y solamente le queda el mismo número. Qué bonito sería que todas las conversiones nos tiraran, ¿verdad? Por 10 a la 0. Sería una cosa bonita. Es el caso más fácil, ¿verdad? Pregunta entonces, ¿se entiende cómo convertir un número que está en notación científica, pasarlo a decimal? ¿Sí? ¿La clave dónde está? Hay que mirar atentamente hacia el exponente. ¿Es este positivo? ¿Es este negativo? ¿O es cero? De ahí dependerá todo. Ahora, ¿para qué me sirve entonces conocer la notación decimal? Hay algunos cálculos que de hecho es mucho más fácil hacerlos en notación científica que en notación decimal. Como que son menos engorrosos. Fíjense, por ejemplo, lo que les tengo aquí a continuación. Bueno, y solo antes de pasar a eso, hablarles de algunos prefijos que uno utiliza en el español y que son sinónimos de potencias de 10 o de números que están en notación científica, nada más que su coeficiente es 1.
como quien dice, 1 por 10 a la menos 9, 1 por 10 a la menos 6. ¿Han escuchado ustedes este prefijo, nano? Por ejemplo, para referirse a nanómetros. Cuando decimos que algo es nanométrico, es algo pero sumamente pequeño. O sea, no estamos diciendo microscópico, sino nanométrico. ¿Qué significa eso? Cuando usted le hablen de un nanómetro, imagínese que usted tiene un metro y ahora lo va a dividir no en 1 millón, sino en 1.000 millones de partes iguales. ¿Se imagina usted tomando el cuchillo y partiéndolo en 1.000 millones de partes iguales? ¿Cómo le quedaría cada partecita de eso? No es visible al ojo humano, ¿verdad? Sumamente pequeño, ¿sí? Hay estudios que se hacen con estas dimensiones nanométricas. Por ejemplo, no sé si ustedes lo saben, han escuchado, díganmelo, de experimentos que se están haciendo para poder introducir pequeñas, podríamos llamarle como naves, una especie de cosas pequeñísimas así, de tamaños nanométricos, adentro del cuerpo humano, de tal manera que puedan atacar células como la del cáncer o que puedan hacer ciertos cambios dentro de nosotros. Entonces los científicos están viendo cómo pueden controlar alguna especie de aparato, ¿verdad? Que se pueda teledirigir adentro de su cuerpo, de tal manera que pueda llegar al lugar donde se necesita, atacar lo que se necesita atacar y que luego vuelva a salir o que sea expulsado de alguna manera. Claro, eso no se puede hacer con aparatos más grandes porque a veces el cáncer, por ejemplo, estas enfermedades están cerca de órganos importantes. Y si usted le mete la tijera, se lleva el cáncer, o el bisturí, ¿verdad? Que sería este caso, se lleva el cáncer, pero también se lleva partes importantes del cuerpo que necesitaba para vivir. Pero si usted mete un instrumento que es nanométrico, sería como hacerle zoom, ¿verdad? A una foto y usted borra un píxel cabalito, que es el que le estorba. Algo similar es lo que se pretende hacer ahí, ¿verdad? Entonces, cuando usted escuche esa palabra, nano está asociado con un exponente 10 a la menos 9, que es como el equivalente de dividir por 1.000 millones. Micro es 10 a la menos 6. O sea, agarrar algo y dividirlo 1 millón de veces. Por eso, de ahí viene la palabra microscopio. ¿Verdad? Son cosas que tienen ese tamaño. Un metro usted lo divide por 1 millón y ese es el tamaño que tiene un micrómetro. Y por eso se necesita microscopio para verlo. Uno no lo puede ver a simple vista. El sufijo mili, ese sí, los milímetros. Todos tienen una regla graduada seguramente en su casa, ¿no? Que trae centímetros. Y ese centímetro viene dividido en 10 partecitas iguales. Pero han visto cuán grande es un milímetro. Es sumamente pequeñito el espacio que hay entre estos elementos, ¿verdad? De la regla, de su regla graduada. Por otra parte, están estos otros prefijos que indican cosas grandes. Por ejemplo, kilo. Un kilómetro significan 1.000 metros, ¿verdad? O 1 por 10 a la 3. Mega. Cuando usted le pregunta, ¿y cuántos megas tenemos de conexión? Son megabytes, ¿verdad? La unidad es más pequeña, entonces tiene 1 millón. La palabra mega está asociada con 1 millón. Y giga, la palabra giga está asociada con 1.000 millones. Lo que los gringos le dirían 1 billón, ¿verdad? 1 billion. Nosotros le decimos 1.000 millones. ¿Ok? Entonces un gigabyte, ¿qué es? Es 1.000 millones de bytes, ¿verdad? Entonces es importante conocer eso porque está relacionado con la notación científica, que es el tema que estamos tratando. Pero miren estos cálculos. También es muy cómodo hacer cálculos con notación científica. ¿Qué es mejor? Multiplicar, ¿qué número sería este? 4.200.000 por 0.0002. Esa multiplicación es engorrosa, ¿cierto? Lleva un montón de ceros y ahí uno se puede perder. O hacer este cálculo, pero en notación científica. Es mucho más fácil así. Mírenlo. Fíjense. Como son puras multiplicaciones, ya se dieron cuenta de eso, ¿verdad?
Y según hemos visto en la sección 1.10, la multiplicación cumple con la ley o tiene una propiedad asociativa y una propiedad conmutativa. ¿Se acuerdan? Para la multiplicación funciona. O sea, no importa el orden y tampoco importa dónde meta los paréntesis. Entonces, esta multiplicación 4.2 por 10 a la 6 por 2 por 10 a la menos 4, perfectamente podemos reagruparla como 4.2 por 2 y 10 a la 6 por 10 a la menos 4. Y hacer esta multiplicación es mucho más fácil que aquella de los millones que hablábamos. 4.2 por 2 es 8.4. Y aquí 10 a la 6 por 10 a la menos 4, pues perfectamente usted puede aplicar lo que sabe sobre multiplicación de potencias con la misma base. ¿Acaso no es eso? Pues 10 a la 6 por 10 a la menos 4. Es una multiplicación de potencias que tienen la misma base, el 10 en ambos casos. Se copia la base y ¿qué se hace con los exponentes? Se suman. Así es que, como ustedes pueden ver aquí, el resultado es 8.4 por 10 a la 2. Sí, ¿verdad? Si uno suma 6 más negativo 4, le da 2. ¿Y cuánto es esto? Según lo que hemos aprendido de cómo convertir un número en notación científica a decimal, hay que correr el punto dos veces. Bueno, 1, 2. Se convierte en 840. Esa es la respuesta. Ahora, yo no quiero ni tan siquiera plantearme hacer la división 4.200.000 entre 0.0002. Sería un poco más dificultoso. Así lo tenemos mejor. ¿Usted qué prefiere, el camino pedregoso o un camino pavimentado? ¿Verdad que es mejor irse por el camino pavimentado? Más fácil. Entonces, para eso nos sirve la notación científica también. Bueno, y si sirve con multiplicación, también es de esperarse que sirva con división. Fíjense, por ejemplo, este caso. Tenemos arriba una multiplicación, una notación científica, pues, y aquí abajo también. Si usted se pone a hacer esta división, que transformado a número decimal sería 0.0000, 5 ceros y después 32, y abajo 0.005, es un poco complejo hacer esa división. Mucho más fácil decir, bueno, ¿saben qué? Yo voy a dividir este 3.2 entre 5 y voy a dividir las potencias por separado. Lo multiplico por 10 a la menos 6 sobre 10 a la menos 3. Esta división es fácil. 3.2 entre 5. Por aquí la tengo hecha, ¿no? 3.2 entre 5. Uno corre el punto primero tantas veces como sea necesario para que ya no hayan decimales. Eso sí, lo hace tanto en el numerador como en el denominador. Si aquí usted corre el punto una vez, se convierte en 32. Si aquí usted corre el punto una vez, esto se convierte en 50, porque hay que llenar el espacio vacío con un 0. O sea que la división es 32 entre 50. Pero no se puede porque el 32 es menor, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando el número que vamos a dividir es menor que por el que vamos a dividir? ¿Se acuerdan? Ponemos aquí en el resultado 0 punto y tenemos derecho a agregar un 0 a partir de ahora acá. 320 entre 50 da 6, porque 6 por 50 son 300. Me sobran 20. Y como ya he puesto un punto, tengo derecho a agregar un 0. 200 entre 50 es 4, porque 4 por 50 son 200 y me sobra 0, cabal. O sea que esta división, pues en resumidas cuentas, 3.2 dividido por 5 le da 0.64. Ahora, ¿de dónde sale este 10 a la menos 3? Pues acuérdese que cuando usted tiene cocientes de potencias de la misma base, copia la base y resta los exponentes. Mucho cuidado a la hora de restar, que a nadie se le ocurra decir que esto es negativo 9, porque es resta la que está haciendo. Aquí lo tengo, ¿ven? Es menos 6 menos negativo 3. Y nosotros sabemos que toda resta se convierte a una suma. Al primer número se le suma el opuesto del segundo. Total, pues que menos 6 más 3 es igual a negativo 3. Este que tenemos por aquí. Y luego, aplicando lo que sabemos de cómo convertir un número en notación científica a notación decimal, como el exponente es negativo, perdón, a este 0.64 le vamos a correr el punto 3 veces hacia la izquierda. Obsérvenlo. De aquí vendría 1, 2, perdón, no de aquí, ahora, sino de aquí.
0.64 es el número. 1, 2 y 3. Ya sabemos que aquí hay que rellenar con un 0 ahora para que no quede vacío. Entonces, el resultado final de esta división, que hubiese sido peor si lo hiciéramos directamente, es 0.00064. ¿Vale? Entonces, también podemos hacer este tipo de cálculos utilizando notación científica. De hecho, cuando usted tiene números muy grandes con un montón de ceros, lo que yo le recomiendo es que primero lo convierta a notación científica y después haga los cálculos, ¿verdad? Es lo mejor hacer en esos casos. Le va a ahorrar mucho tiempo.